capítulo 7. Esdras capítulo 7. Y gracias, hermanos, por este privilegio de estar aquí. Es un pasaje que a mí me ha ayudado mucho y lo repaso muchas veces porque hay cosas que a veces se le va olvidando, ¿no? En la práctica. Entonces, me gusta recordar este pasaje. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Esdras capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios que estás en los cielos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz, porque ella habla nuestra vida lo más profundo de nuestro ser. Y oramos, Señor, que ahora cumpla el propósito por el cual tú la envías a este lugar, Señor. Te pedimos que nos edifiques, que nos alimentes espiritualmente, Señor, y permita que seamos fortalecidos en la fe aún más, Señor. Gracias por los hermanos aquí en Calarcá y gracias, Señor, porque somos uno en Cristo. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, este es un pasaje hermoso. Haciendo una pequeña introducción, Esdras había venido en el segundo remanente que regresaban de la deportación en Babilonia, bueno, en los asirios y babilonios después. El pueblo de Israel había sido cautivo por 70 años. Dios le había dejado, cuando allá en Deuteronomio capítulo 28 creo que es, bueno, al finalizar Deuteronomio, Dios le dice que ellos, por medio de Moisés, que ellos escojan o seguir a Dios y obedecer sus mandamientos, y Dios los iba a bendecir, o si desobedecían, venía la maldición sobre ellos y serían llevados cautivos y serían puestos esclavos en otros países, serían llevados eh, en maldición, digamos, porque no recibirían la bendición. Y ese primer grupo, bueno, ese pueblo allí delante de casi llegando al Jordán, dijeron, nosotros nos comprometemos, ¿cierto? Obedeceremos los mandamientos de Jehová. Y Dios los bendijo. Pero muy pronto se olvidaron de ese pacto que habían hecho, de ese compromiso que habían hecho. Y Dios ahora los lleva primero por los asirios y después los babilónicos llevaron cautivo al pueblo de Israel. 70 años estuvieron allá. Yo creo que Daniel estaría joven cuando fue a Babilonia, ¿cierto? Eh, Porque yo creo que Daniel a esta altura, después de 70 años, tendría unos 90 años, por ahí cerca, ¿no? Y no regresó con el remanente de Israel. Pero hubo
un grupo primero que regresaron con Zorobabel. Por eso pienso que del capítulo 1 al capítulo 6 está ese regreso, está hablando del regreso por medio de Zorobabel. Y aquí en el capítulo 7 empieza a hablar del regreso con Esdras. Después Nehemías viene con el otro grupo, eh, no sé, muchos años después, no sé si 13 años, después con el pueblo, con otro remanente. Pero dice en el capítulo 6 y versículo 22, un poquito allá atrás, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los hijos de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Ellos ya habían venido por medio de Zorobabel, habían restablecido el culto en parte y estaban regocijados y alegres porque había vuelto lo más importante quizá para un judío, celebrar en el templo, ver la gloria de Dios o celebrar los ritos que ellos tenían, ¿cierto? Por eso quizás una de las cosas más importantes para los judíos es el templo, ¿cierto? Y ahora no tienen. Esperamos que van a ser restablecido el templo, ¿no? Pero del capítulo 6 al capítulo 7 yo creo que pasan de 55 a 60 años, ¿cierto? Y dice el verso 7 entonces, pasadas estas cosas, todo lo que pasó con Zorobabel, el capítulo 1 hasta el capítulo 6, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ya estaban los persas gobernando, ¿cierto? En Babilonia, sí, estaban los persas en su imperio. Esdras, hijos de Seraías, hijos de Azarías, y empieza a dar una lista. Y uno dice, ¿para qué es esta lista, cierto? ¿Para qué vamos a leer esos nombres tan difíciles? ¿Qué importancia tiene que estén esos nombres allí? Y bastante importancia que tiene, ¿no? Mire lo que dice al finalizar el verso 5. Dice, bueno, ya el último que dice, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, o primer sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, lo que está hablando es que Esdras es de la línea de los sacerdotes. Habían 11 tribus que Dios las repartió y le dio unas responsabilidades a cada quien, pero había una sola tribu que supuestamente no trabajaba, ¿cierto? ¿Cuál era la tribu? Que no trabajaba. La tribu de Leví, ¿cierto? Eso eran la tribu sacerdotal, la que se dedicaban a los asuntos, digamos, podríamos decir eclesiásticos, ¿cierto? Del templo o sacerdotales. Pero debían trabajar mucho, ¿cierto? Porque no era fácil. Tenían que, imagínense, decían que habían todos los días cientos de sacrificios que la gente llegaba a ofrecer en el templo. Entonces tenían que tener todo preparado y listo y la grande responsabilidad. Pero bueno, esta venía de esa, en esa lista ahí yo había anotado por aquí algunos como de ese linaje, ¿cierto? Sacerdotal Sadoc en Primera de Reyes capítulo 2 y versículo 35. Finés está en número 25, 10 al 13. Eleazar en número 3, 4 y cada uno de ellos fue importante en el sacerdocio, ¿cierto? Pero dice aquí en el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué tremenda frase, ¿cierto? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Saben que a veces nosotros como creyentes nos olvidamos de eso, que la buena mano de Dios está con nosotros. Amén, hermanos. La buena mano de Dios siempre está con nosotros. Si nosotros de verdad estamos dispuestos a ser guiados por Él, la buena mano de Dios está con nosotros. Esdras fue un hombre diligente. Esdras fue un hombre que se dedicó a las cosas de Dios. Se dice que Esdras fue el que escribió el libro de las crónicas. Probable, ¿cierto? Porque si tú no finalizas el último pasaje que hay de crónica es igual prácticamente al primero que está en Esdras, ¿cierto?
También parece que fue el que escribió a Nehemías, el que escribió a Esther. Es muy probable, ¿cierto? No, no dice exactamente, ni siquiera dice que Esdras fue el que escribió este libro, pero era un hombre que estaba llevando paso a paso y muy organizado en sus cosas, ¿cierto? Mire toda la genealogía que da aquí en el contexto de su estirpe sacerdotal. Pero quiero llegar, bueno, en el verso 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Es interesante que él no descuida aquí las personas que están involucradas, digamos, en el ministerio. Hermano, por muy pequeñas que parezcan cosas, si se hace para el Señor, tiene una gran importancia. Y aquí hay cantores, hay porteros, hay sirvientes, hay hombres y mujeres que estuvieron seguramente al servicio de la obra de Dios. Versículo 8. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. El primero del primer mes. Allá era abril, ¿cierto? Y la primer y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuánto duró ese viaje? 4 meses, ¿cierto? Y no era en carro, no era en avión, no era ni siquiera en moto ni en bicicleta, ¿cierto? Estoy hablando con el hermano que él se viene en moto de Tuluá, ¿cierto? Nosotros llegamos en carros, pero antes eran camellos y como muy sofisticados, ¿cierto? Pero es muy probable que fuera a pie, ¿cierto? Y trayendo tantas cosas. Y por donde debían atravesar. Quién sabe cuánto más o menos había de Babilonia a Jerusalén, a Israel? Como unos 1500, 1600 kilómetros. ¿Cuánto hay de Barranquilla aquí? Cuando yo puse el cronómetro ahí, se pasó de los 1000, ¿cierto? Y 2 días dándole, imagínense eso en camello, ¿no? 4 meses. Fue mucho el empeño que hubo en hacer lo que Dios quería que se hiciese. Hermanos, a veces no medimos que la obra del Señor a veces cuesta. Y si es incómoda, entonces no la hacemos, ¿cierto? Qué importante es entonces estar dispuesto. Pero hay dos cosas más aquí. Dice, eh, estando con él la buena mano de Dios. Otra vez dice esa frase, ¿cierto? Y dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Por qué era importante todo lo que estaba haciendo Esdras y los compañeros que venían con ellos? Porque ellos habían tomado una decisión en sus vidas, habían preparado su corazón. Y quiero hablar entonces de esas tres cosas para las cuales Esdras había preparado el corazón. Creo que voy hasta, no, no veo aquí hasta allá, ¿no? El reloj sí está bien, hermano, sí. No, bueno, entonces ya tengo unas 3 horas. ¿Ah? ¿Ah? Si a, la- si a las 5 de la tarde, hermano Ramón, no he terminado, me hace seña ya. Bueno, hermanos, Esdras habría preparado su corazón. A veces nosotros tenemos la buena costumbre, y no sé si sea buena, de que al comenzar el año hacemos balance y hacemos meta, ponemos meta, hacemos propósitos, hacemos eh, responsabilidades, tomamos cosas para hacer, ¿cierto? Y comenzamos el día primero, el día segundo, y cuando llega por ahí el día 10 ya esas metas se acabaron, ¿no? ¿Ah? Pero qué importante evaluar, ¿cierto? Lo que dejamos de hacer, lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien y qué propósito hay en mi vida. Creo que un creyente debe tener siempre metas, ¿cierto? En la vida cristiana. Bueno, Álvaro lo escuché esta mañana diciendo que él iba a proponer hacer una dieta este año y que ya como que había comenzado, ¿cierto, doña Rosa? ¿Ah? ¿Ah?
Vamos a ver, ¿cierto? Ver para creer. Pero entonces, hermano, tenemos que hacer muchas metas, ¿cierto? Tenemos que hacer metas en la vida espiritual. Y lo primero que hace Edra es que prepara su corazón. El corazón es una de las cosas más difíciles, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer algo, primero lo analizamos aquí en la mente, ¿cierto? Primero lo masticamos, primero lo planeamos, primero organizamos las cosas, miramos si podemos hacerlo, si no podemos hacerlo, cuándo podemos hacerlo, qué tiempo vamos a... En fin, tantas cosas, ¿cierto? Pero es importante que eso que planeamos aquí, lo bajemos aquí, para que pueda fluir de tal manera que cuando se nos olvida en la mente, en mi corazón hay un deseo por hacer la obra del Señor. Siempre he pensado, hermanos, que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos eso. Cuando uno es escribiendo a Juan, en el capítulo, en la primera carta a Juan, dice lo que palparon nuestros ojos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que, en otras palabras, lo que tocaron nuestras manos, ¿cierto? El verbo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso dice cuánto gozo, creo que dice el verso 4, ¿cierto? Para que, para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo esté en nuestro corazón, de tal manera que nos impulse a nosotros a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que quiero que pensemos en esta mañana es que ¿para qué vamos a preparar nuestro corazón en este año? A veces pensamos que la obra tiene que hacerlo el que está dirigiendo, ¿cierto? No, el hermano Ramón aquí, o el hermano Rafael allá, o el hermano Saúl, o bueno, los hermanos que más conocemos, el hermano Bairo. Ellos son los que tienen que hacer la obra. Dios nos ha dejado a cada uno una responsabilidad en la obra del Señor. La obra no crece si cada uno de nosotros no tomamos la responsabilidad que Dios nos dejó, por lo menos un don espiritual para servir al Señor, para ponerlo al servicio del Señor. Y Esda preparó el corazón, ¿cierto? Hay un pasaje que no me acuerdo ahorita, pero dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que más hay en nuestro corazón, hermanos? El tesoro de la palabra de Dios, el tesoro del Señor Jesucristo, el tesoro de lo que somos en Él. Es importante entonces que cada uno de nosotros evaluemos qué es lo más prioritario y lo más importante en nuestra vida. A veces nos pasa mal la jugada el trabajo o los negocios o la parte económica, la parte, no sé, del conocimiento, de capacitarnos, y eso está bien, estudiar una profesión, tener un trabajo bueno, prepararnos para eso, muy bien, ¿cierto? Pero eso es parte de las bendiciones que Dios añade a nosotros como añadidura, hermanos, porque hay algo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Todo esto será añadido, ¿cierto? Y bendito sea Dios que nos añade cosas hermosas, ¿cierto? Buenas que son necesarias, pero hay que tener en mente que lo primero es Él. Lo primero es Él. Ojalá que hoy que comenzamos el mes de enero, primer domingo de enero, preparemos el corazón para el Señor. La palabra de Dios dice que de todas maneras, sobre todas las cosas que nosotros debemos guardar, ¿qué es lo que debemos guardar primero? Guardar el corazón. Porque también es el que Dios ataca. El que el enemigo ataca. A veces tenemos la total disposición, ¿cierto, hermano? Tenemos el deseo de hacer cosas para el Señor. Y por una circunstancia que nos pasó allá afuera, saliendo con un hermano o con un familiar, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Aún con nuestras mismas esposas o sus esposos, hermanas, a veces, no, ya yo no voy a hacer nada porque peleamos esta mañana, ¿cierto?
No, hermano, no dejen que el enemigo gane ventaja. Hay que preparar el corazón y guardar, porque sobre todas las cosas debemos tener guardado nuestro corazón para el Señor. Mire que entonces Esdras aquí prepara su corazón para tres cosas, y quiero que pensemos rápidamente. Para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Es indagar, es investigar, es examinar, es escudriñar. Hay un pasaje que dice en Juan, creo que es 5:39, si mal no estoy, escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que, vamos a buscarlo. Juan 5:39. Si alguien lo tiene, creo que ese es el versículo. ¿Me lo puede leer más, por favor? Alguien que lo tenga, hermano. Yo aprovecho para tomar un poquito de agua. Ah, bueno, acá está. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto estamos dispuestos a escudriñar las escrituras, cierto? Y aquí está, parece que imperativo, no sé, no lo he buscado en el, pero es como si estuviera dándonos, afirmándonos, cierto, de la necesidad de escudriñar las escrituras. Hay muchos pasajes en las escrituras que encontramos de importancia de la palabra de Dios. Se dice que el gran escritor, o más bien predicador Spurgeon, Charles Spurgeon, tenía más de 10,000 libros. Y no sé si se los había leído todos, ¿cierto? Pero según él, y que se leía 10 libros por mes, como mínimo, ¿cierto? Hay que escoger los libros que uno va a leer, pero lo que yo estoy pensando es cuánto invertimos en libros que nos lleven a tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios, no tanto conocimiento, sino de conocimiento práctico de lo que Dios es para nosotros. A veces comenzamos a estudiar un tema, ¿cierto? O un libro y casi siempre lo dejamos a la mitad, porque no seguimos escudriñando lo que la palabra de Dios dice allí. A veces nos limitamos solamente a la media hora que se tiene aquí los domingos, y eso es grave, ¿cierto? Nosotros debemos investigar lo que la palabra de Dios dice para ver si es así. Hay una iglesia que se caracterizaba porque era más noble que las demás, porque escudriñaba la palabra de Dios. ¿Quién era esa iglesia? ¿La iglesia de dónde? De Berea, ¿cierto? Dice allá en el libro de los Hechos. Porque ellos escudriñaban para ver si eso lo que decían los apóstoles de verdad estaba conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, qué bueno, ¿cierto? Escudriñar, investigar, examinar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa hacía Nehemías? Perdón, Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Eh, había tomado la decisión en su corazón de investigar la palabra de Dios, pero también de obedecer la palabra de Dios. No tiene ningún sentido si nosotros investigamos y leemos libros y leemos toda la Biblia y empezamos a ir a cursos y empezamos de ir a eventos, pero si esa palabra no la traemos a nuestro corazón y la obedecemos, no ha tenido ningún beneficio, ¿cierto? La palabra de Dios es para obedecerla, para cumplirla, para vivirla, hermanos. Debemos tomar esa decisión en nuestro corazón. A partir de hoy voy a comenzar a investigar la palabra de Dios y lo que yo voy aprendiendo en la palabra de Dios voy a cumplirlo, voy a obedecerlo, porque Dios bendice al que obedece su palabra. Dios bendijo a su pueblo Israel. Dios maldijo o castigó a su pueblo Israel cuando desobedeció la palabra de Dios y se olvidó de Dios. Hermano, qué importante que
Ellas, la palabra de Dios, dan testimonio del Señor. Ella, la palabra de Dios, nos enseña acerca del Dios grande y poderoso que decía el hermano, tenemos, ¿cierto? La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a comprender esos atributos tan solemnes, tan grandes, tan altos, que nosotros no podemos comprender de Dios, pero sí los abrazamos porque son hermosos. ¿Cuántas veces hemos estudiado los atributos de Dios? Esa sería una buena meta, ¿cierto? Conocer un poco más de ese Dios maravilloso que es el Padre de nosotros, nuestro Padre Celestial. Él es maravilloso. Yo, esta mañana que el hermano abría la reunión, ¿cierto? Siempre nos imaginamos al Señor Jesucristo, pero ¿por qué nos tuvo en cuenta a nosotros, ¿cierto? Eso es maravilloso, hermano. Indignos pecadores, sin importancia, no teníamos la mínima oportunidad y Él nos dio a nosotros esa vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, yo pongo mi vida. Y después la volvió a tomar, ¿cierto? Entonces, preparó su corazón para esas dos cosas. Preparó su corazón para investigar la palabra de Dios, para cumplir, obedecer la palabra de Dios. Y por tercer punto, dice que para enseñar sus estatutos y decretos en Israel. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, ya no vamos a hacer los mismos. Dios va a poner algo en un peso en nuestro corazón. Primero, de obedecerla, de vivirla. Pero segundo, que yo debo dar por gracia lo que recibí por gracia. Debo enseñarles a otros. ¿Recuerdan la gran comisión del Señor Jesucristo? Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más tenía que hacer ellos? ¿Qué más? Enseñándole a que guarden estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? No, eso le toca ya al hermano Ramón, ¿cierto? No es la idea, hermanos. Todos tenemos la oportunidad, ¿cierto? Yo le decía a los hermanos en el santuario que qué importante sería que comenzáramos por nuestra familia, ¿cierto? Mi tío, mi hermano, o mi sobrino, o mi padre, o mi madre, o mis hijos, que todavía no conocen del Señor Jesucristo. ¿Qué familiar cerca tiene que usted pueda decirle, hombre, Carlos, yo estoy asistiendo a una iglesia y estamos estudiando la palabra de Dios y Dios ha puesto un sentir en mi corazón. Mi hermano, el domingo estuve hablando de la palabra de Dios y ha puesto en mi corazón el deseo de enseñar algo de la palabra de Dios. ¿Tú conoces algo del Señor Jesucristo? ¿Tú conoces algo del Evangelio de Juan o del Evangelio de Mateo? ¿Tú conoces algo del libro de Efesios? Quiero compartir un pasaje contigo. Comencemos así, hermano. Aparte un pasaje y háblele del Evangelio de Dios, del Señor Jesucristo. Creo que el libro de Romanos, el capítulo 10, da claramente, ¿cierto? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? Hay que compartir estos pasajes para que la gente se salve y no se pierda. Procede el arrepentimiento. Entonces, hay que enseñar, ¿cierto? La palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que es como una cadena, ¿cierto? Que debemos nosotros engranar, no dejar que el eslabón se pierda, sino que un creyente que el hermano le compartió, ese creyente tiene que enseñarlo el hermano a que le comparta a otro y ese creyente que él escuchó al hermano, ahora él va a hacer lo mismo con el otro que él le compartió. Va a haber una cadena
de compartir el evangelio y veremos cómo la iglesia va creciendo cada día más, hermano. No porque crezca en número, ¿cierto? Sino porque más personas lleguen al conocimiento del evangelio. En muchas partes, ¿cierto? Hay unas que se reúnen, yo conozco muchas personas que recibieron al Señor conmigo y están en otras iglesias. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Que están reuniéndose. Otros quizás se apartaron, pero hermano, hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, enseñar la palabra de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que ella es útil, ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto o preparado para toda buena obra. Ella es la que nos prepara, ella es la que nos capacita, ella es la que nos fortalece en la fe. No dejemos de leerla, ¿cierto? Yo estoy proponiendo eso en mi corazón, que sea, no pase un día, ¿cierto? Quien pueda yo leer un pasaje este año. Que el Señor me ayude en eso porque a veces fallamos mucho en eso, ¿cierto? ¿Qué propósito hay en su corazón, hermano? ¿Va a preparar su corazón para que la palabra de Dios hable a su vida? Que el Señor les ayude, que el Señor les fortalezca. Quiero terminar con un pasaje acá en Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías es más adelantico allí, el libro que sigue. Es un poco largo, pero vamos a leer algunos versículos apenas. Nehemías capítulo 8, ya este era el tercer remanente que regresaba. Y mire lo que pasa aquí. Verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Después que ya Nehemías había reconstruido los muros de la ciudad, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué maravilla, ¿cierto? ¿Cuántos años tuvieron allá? Y como pueblo, 70 años no habían podido estar juntos para abrir la palabra de Dios. Esdras encontró el libro de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de Moisés, y empezó a leerlo, yo digo que capítulo por capítulo. Y ellos estuvieron atentos, entendiendo lo que Esdras leía y explicaba al pueblo en este momento. Y dice allí que estaban atentos, prestando bien el oído a la palabra de Dios. Y dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió todo el pueblo estuvo atento. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué escena tan maravillosa, hermano, porque su corazón estaba movido por la palabra de Dios. Verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura como lo hacía Esdras, que preparó su corazón, ¿cierto? Para que Dios hablara a sus vidas, sus corazones, por medio de la palabra de Dios. Y dijo Nehemías, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo, hermanos, fue quebrantado, compungido, ¿cierto? Y ese es otro de los atributos de las cosas que hace la palabra de Dios, que quebranta nuestras vidas. Hablaba con el hermano ahorita, ¿cierto? Las cosas que nosotros enseñamos, por lo general, no sé, pienso que hacen eso los hermanos, es cuando Dios nos habla algo primero a nosotros, ¿cierto? Y entonces queremos compartirlo con ustedes. Qué importante siempre es este pasaje para mi vida, hermanos. Y dice el verso 10. Bueno, vamos a leer el verso 10. Y luego dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, ¿siente gozo usted cuando lee la palabra de Dios? Se deleita comiendo la palabra viva de Dios, la palabra eficaz. Que el Señor nos ayude en eso, ¿cierto? Dice verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el día primero del primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, y que ojalá se haya sido de bendición a nuestras vidas. Tanto necesitamos, hermanos, ser alimentados por ella cada día. Que el Señor les bendiga grandemente.